El palacio no se limitó a cerrar la puerta. Tomó la llave, la fundió y se marchó. Esa es la imagen que planea sobre toda esta historia. Un príncipe nacido en una de las familias más protegidas del mundo despierta ahora con la noticia de que una red de seguridad de $5 millones ha desaparecido, de vuelta a manos de la realeza, justo cuando otro país dice que no gastará ni $1 en su protección. Y no precisamente en silencio. Según el relato que proporcionaste, el golpe llegó por dos frentes a la vez. En Londres, supuestamente se confiscaron fondos reales destinados a protección de emergencia. En Australia, las autoridades habrían dejado su postura muy clara. Harry y Meghan no recibirían seguridad financiada con los impuestos de los ciudadanos en sus futuras visitas. Eso no es solo mala prensa. Eso es humillación con papeleo. Hoy vamos a analizar qué ocurrió realmente en esta versión del drama real y por qué la historia parece ir más allá del dinero. Porque, a simple vista, todo parece una disputa por guardaespaldas, escoltas policiales y quién paga la cuenta. Pero, en el fondo, se trata de algo mucho más difícil de cuantificar. Estado, pertenencia, y ese momento en que un príncipe descubre que un título aún puede brillar mientras su poder desaparece silenciosamente. Los testimonios de periodistas y personas cercanas revelan una imagen fría, cautelosa y profundamente personal. Por un lado, se ve a una pareja que se apartó del servicio militar, pero que aún desea los privilegios. Por otro, se ve a una familia que prometió apoyo, para luego retirarlo poco a poco. En algún punto intermedio se encuentra Harry, un hombre que lleva años afirmando que la seguridad no es un lujo, sino una cuestión de vida o muerte. Por eso esta historia impacta tanto. Porque si la afirmación es cierta, el mensaje es simple. Harry y Meghan ya no son tratados como exiliados de la realeza a la espera de algún entendimiento futuro. Se les trata como ciudadanos privados que tomaron una decisión y ahora deben asumir las consecuencias. Ese cambio suena pequeño cuando lo dices rápido. No es pequeño en absoluto. Lo que mucha gente desconoce es que la seguridad real nunca se limita a la protección. Se trata de rango, se trata de acceso, se trata de quién importa cuando aterriza un avión, cuando se cierra una carretera, cuando se comparte información de inteligencia, y cuando un país anfitrión decide si alguien es un invitado de Estado o simplemente un visitante famoso. Ahí es donde esta historia se pone interesante. En el guión, el supuesto rechazo de Australia no se presenta como una decisión presupuestaria rutinaria, sino como una humillación pública. Durante años, las visitas reales se realizaron con gran solemnidad y respaldo estatal. Alfombras rojas, escoltas policiales, coordinación total y millones de dólares gastados sin apenas debate público, pues ese era el precio que se asumía al recibir a la monarquía. Entonces Harry y Meghan plantearon la cuestión desde una perspectiva muy diferente. No como miembros de la realeza que trabajan, no como representantes oficiales de la corona, no como personas que cumplen con su deber constitucional. Solo Harry y Meghan. Y en esta ocasión en particular,
Solo Harry y Meghan no era suficiente. Ese detalle importa porque cambia por completo el tono de la historia. No se trata simplemente de una disputa familiar que acapara los titulares. Se convierte en algo más grande y complejo. Se dice que un gobierno miró a un duque y una duquesa y les respondió, en esencia, ya no les debemos el mismo trato. Para Harry, eso no es solo un rechazo, es una reclasificación. Y si has seguido el mundo de la realeza, aunque sea por un minuto, sabes lo brutal que puede ser. En estos círculos, no siempre te quitan cosas en público. Lo hacen con títulos que se conservan, deberes que desaparecen, invitaciones que se esfuman y reglas que de repente deben aplicarse por igual. Y luego está el dinero. El guión vuelve una y otra vez a esa cifra, $5 millones. No dinero suelto, no es calderilla, una red de seguridad. Un último recurso para recuperar la protección del palacio si las cosas se ponían lo suficientemente peligrosas. Si ese fondo era real, y si realmente se había retirado, el impacto emocional es fácil de imaginar. Significa que la monarquía no solo se niega a rescatar a Harry y Meghan, sino que también les quita la posibilidad de rescate. Ese es un tipo de mensaje diferente, una más difícil. Muchos se preguntan cómo es posible que tal medida, de haberse producido, coincidiera exactamente con la negativa australiana. La coincidencia es posible, por supuesto. Sin embargo, la sincronización de la realeza suele hacer que la coincidencia parezca orquestada. Y cuando dos puertas se cierran de golpe en dos países a la vez, la gente empieza a murmurar. En las historias de la realeza, los susurros importan. Siempre lo han hecho. Según el guión, esos susurros propiciaron un entendimiento tácito entre los asesores del palacio y los funcionarios extranjeros. Nada escandaloso, nada dramático. Solo un silencio en el Palacio de Buckingham que decía más que cualquier discurso. Si Australia quería saber si el rey estaba dispuesto a sustituir a su hijo, la supuesta respuesta era no. Hubo silencio. Y el silencio en la vida de la realeza rara vez está vacío. A menudo es una decisión. Pero esta historia aún tiene más detalles. Porque el verdadero impacto no reside solo en que Harry y Meghan hayan perdido una red de seguridad, sino en lo que esa pérdida revela sobre el futuro que construyeron tras su partida. El guión describe su vida en California como lujosa, refinada y profundamente dependiente de un nivel de protección que el dinero privado difícilmente puede igualar. Guardias, convoyes, planificación internacional, múltiples capas de vigilancia y temor entrelazadas. Esa vida puede parecer glamurosa desde fuera. Desde dentro puede empezar a parecer una máquina que necesita ser alimentada constantemente. Si desaparece el apoyo del que se hablaba, cada viaje se vuelve más difícil. Cada aparición cuesta más. Cada movimiento se convierte en un recordatorio de que intentan vivir a un nivel que antes era impulsado por el Estado, ahora financiado con acuerdos, publicidad y la poca influencia comercial que aún conservan. Allí es donde la trampa se hace más profunda. Porque la historia no solo pregunta si el palacio le dio la espalda. La cuestión es si Harry y Meghan construyeron una vida post-real
que solo funcionó si la monarquía nunca se desvinculó por completo de ella. Y si eso es cierto, entonces no se trató solo de una maniobra económica, fue un mensaje: sobrevivan sin nosotros si pueden. Esa es la parte a la que la gente vuelve una y otra vez. No el titular, no la cifra, el significado. En esta historia, un príncipe que una vez se movía por el mundo amparado por la protección soberana, descubre ahora qué queda cuando la institución se retira y lo deja valerse por sí mismo, solo Harry. Y por primera vez, puede que eso no se sienta como libertad en absoluto. Para entender por qué esto impacta tanto, hay que remontarse a antes de la incautación reportada, antes de Australia, antes de que las batallas legales se convirtieran en noticia habitual. Hay que remontarse a la división fundamental dentro de la propia historia de la realeza. Harry nunca estuvo destinado a ser William. Suena sencillo, pero dentro de una monarquía, las verdades simples pueden marcar toda una vida. William era el futuro rey. Harry era el segundo en la línea de sucesión. Tenía privilegios, sí, pero también una extraña libertad. Podía ser el divertido, el inquieto, el que se saltaba un poco las reglas. Quienes conocen bien la realeza recuerdan a un Harry más joven que a menudo parecía dividido entre amar el sistema y resentirlo. Esa tensión nunca desapareció del todo. Entonces llegó Meghan. Y de repente, las viejas grietas se hicieron imposibles de ocultar. Era alguien nuevo, estadounidense, con gran habilidad para los medios, segura de sí misma, que se incorporaba a una de las instituciones más antiguas del mundo. Al principio, el ambiente público era electrizante. Las multitudes acudían a los conciertos. Las cámaras los adoraban. La gira por Australia de 2018, como señala tu guión, fue tratada como un triunfo. Se veían modernos, globales, frescos en una familia que a menudo parecía anclada en viejos patrones. Durante un tiempo, funcionó. Entonces no lo hizo. Lo que muchos desconocen es la rapidez con la que las relaciones con la realeza pueden deteriorarse cuando la imagen y la jerarquía empiezan a ir en direcciones opuestas. Harry y Meghan parecían desear calidez, espacio y autonomía. La institución, en cambio, exigía disciplina, control de la comunicación y, sobre todo, orden. Fuentes cercanas a la sociedad informan que cualquier pequeño problema empezó a adquirir un significado mayor. Un problema de personal se convirtió en un signo de disfunción. Una queja de los medios se transformó en una crisis. Un desacuerdo familiar se convirtió en un símbolo de traición. El patrón se estaba formando mucho antes de la salida. Y una vez que se formó, todo se interpretó a través de ella. A diferencia de William y Kate, quienes se adaptaron a la antigua estructura casi por instinto, Harry y Meghan parecían intentar mantener el brillo de la realeza mientras cambiaban las reglas subyacentes. Puede que esa no haya sido su intención en cada paso, pero así es como muchos dentro de los muros del palacio parecían interpretarlo. Se suponía que el deber y el privilegio iban de la mano. Harry y Meghan parecían desear cada vez más uno sin someterse por completo al otro. En la vida real, eso es dinamita. Luego llegó la partida.
La idea de estar a medio camino entre la realeza y la realeza sigue presente en esta historia, porque nunca desapareció del todo. Incluso después de su salida, el argumento subyacente seguía siendo el mismo. ¿Podían Harry y Meghan vivir de forma independiente, ganar dinero por su cuenta, firmar acuerdos con los medios, elegir sus causas y, aún así, recibir cierto nivel de apoyo real en cuanto a estatus y protección? Con el tiempo, la respuesta del palacio pareció ser negativa, pero no dijo que no de golpe, dijo que no por capas. Primero, a través de la estructura de la salida, luego, y debido a la pérdida de sus deberes reales laborales. Luego, a través de las luchas por la protección policial en Gran Bretaña. Luego, a través del lenguaje más frío utilizado por los gobiernos y los comités que decidían si Harry aún reunía los requisitos para recibir un trato especial. Cada paso, por sí solo, podía explicarse. En conjunto, formaban un patrón. El patrón era el siguiente. Cuanto más se alejaba Harry del servicio militar, más se alejaba el sistema de él. Estas historias nos permiten comprender cómo las instituciones realmente castigan a las personas. No siempre con gestos dramáticos, a menudo con definiciones. Un miembro de la realeza en activo se convierte en un miembro de la realeza que no desempeña funciones. Un rol público se convierte en una vida privada. Un deber estatal se convierte en una elección personal. Y una vez que esas palabras cambian, todo lo demás también cambia. Por eso el tema de la seguridad se volvió tan complejo. Para la mayoría, la seguridad suena práctica. Guardias en la entrada, coches, planificación, facturas. Para Harry, según años de reportajes y sus propias declaraciones públicas, significa algo mucho más profundo. Es la prueba de que el Estado aún lo considera alguien importante. Sin eso, no solo paga más, sino que vive una versión reducida de sí mismo. Y una vez que ese miedo se apodera de uno, cada negativa se siente como una aniquilación. Las señales de alerta estuvieron presentes durante años. Los periodistas que cubrieron la noticia seguían señalando el mismo problema. Y Harry argumentó que su riesgo no desapareció solo porque su cargo formal cambiara. Los críticos replicaron que la financiación pública no podía depender indefinidamente de las decisiones personales. Él afirmó que su origen lo hacía permanentemente vulnerable. Otros, en cambio, argumentaron que su partida lo convertía en una persona permanentemente privada. No se trata solo de posturas legales, son versiones rivales de la realidad. Entonces la opinión pública cambió, y eso empeoró las cosas. En lugares como Australia, la antigua deferencia automática hacia las visitas reales ya había comenzado a debilitarse. El sentimiento republicano no era nuevo. El cansancio ante los dramas de la realeza tampoco lo era. Así que, cuando surgió la situación de Harry y Meghan, mucha gente ya no veía a una familia que necesitara protección. Veían a celebridades adineradas pidiendo a los contribuyentes comunes que sufragaran los gastos relacionados con una vida que habían elegido. Eso sí que es un grave problema de imagen, especialmente para una pareja
que construyó su identidad post-real, en parte, sobre la base de manifestarse en contra del privilegio, el secretismo y el daño institucional. Muchos se preguntan cómo puedes mantener ambas posturas a la vez. ¿Cómo rechazas el sistema y, al mismo tiempo, exiges conservar una de sus protecciones más importantes? ¿Cómo construyes una imagen de independencia mientras defiendes la necesidad de respaldo estatal? Esa contradicción se convirtió en la grieta a través de la cual toda la historia comenzó a ensancharse. Luego vinieron las visitas guiadas. Los viajes a lugares como Nigeria y Colombia, calificados por la crítica de pseudo-reales, parecen haber profundizado la desconfianza hacia el palacio. En apariencia, pudieron haber parecido refinados y caritativos. En los círculos reales, según el guión oficial, se percibían como algo más provocador. Todo el simbolismo de la presencia real sin el papel constitucional que le da sentido. Eso habría hecho saltar las alarmas, dado que, una vez que los ex miembros de la realeza pueden realizar giras, actuar, monetizar la atención mediática y seguir esperando protección pública, la línea que separa el servicio público de la imagen de marca se vuelve prácticamente imposible de defender. Y para William, si el guión es correcto, esa frase es lo más importante. Así que la historia de fondo no se trata realmente de una mala semana. Se trata de años de tensión acumulada. Un príncipe se marcha, conserva el título, pero pierde el trabajo. Él quiere seguridad, pero el Estado quiere distancia. Él busca dignidad, pero la institución busca claridad. Él quiere seguir siendo excepcional, mientras que el sistema comienza silenciosamente a tratarlo como a una persona común y corriente. Entonces llegó el momento en que todas esas presiones dejaron de ser abstractas. Australia dijo que no. Y Londres, según esta versión, no lo salvó. En esta ocasión en particular, la crisis no llegó como un trueno. Llegó como dos puertas de acero que se cierran al mismo tiempo. Uno en Canberra, uno en Londres. El primer golpe, según tu guión, fue la negativa de Australia a proporcionar seguridad financiada con los impuestos para una futura visita de Sussex. Puede sonar técnico si se lee rápidamente, pero no lo fue en absoluto. Fue simbólico, público y profundamente embarazoso. Australia no es un país cualquiera en la órbita real. Es un reino de la Commonwealth, un lugar donde los lazos con la corona aún tienen peso constitucional, incluso cuando la opinión pública es cada vez más ambivalente. Así pues, cuando Australia, según se informa, examinó a Harry y Meghan y los clasificó como ciudadanos privados, sin ningún papel constitucional oficial, eso fue más que una decisión política. Fue un retroceso. Casi se puede sentir el frío de ese lenguaje. Ciudadanos privados no son miembros de la realeza, sin obligación estatal, sin estatus especial. Simplemente dos visitantes de alto perfil que debían organizar su propia protección como cualquier figura pública adinerada. Esa frase lo cambia todo. Porque una vez que un país de la Commonwealth lo dice en voz alta, los demás pueden seguir su ejemplo. Canadá puede hacerse la misma pregunta. Nueva Zelanda puede hacerse la misma pregunta. Sudáfrica puede hacerse la misma pregunta.
¿Por qué deberíamos pagar? Y si la respuesta es no en un lugar, la antigua suposición real de apoyo automático comienza a resquebrajarse en todas partes. Pero la verdad era aún más inquietante, porque al mismo tiempo que se decía que Australia se retiraba, el propio Palacio fue acusado de hacer algo aún más duro. La supuesta incautación de esa reserva de seguridad de $5 millones convirtió un desaire diplomático en una auténtica crisis personal. Si la acción de Australia decía, no pagaremos, la del Palacio decía, y nosotros tampoco. Es entonces cuando esto deja de ser una simple vergüenza internacional y se convierte en una guerra familiar por otros medios. Según testimonios de periodistas y personas cercanas, lo que llama la atención es la coincidencia de fechas. 2 decisiones, el mismo tema, el mismo resultado. El mundo de Harry se vuelve más caro, más expuesto y menos protegido en el mismo lapso de tiempo. No hace falta un comunicado oficial para entenderlo. Parece coordinado, o al menos parece intencional. Las consecuencias habrían sido inmediatas. Imagínense estar en Montecito cuando llegara el mensaje. Durante años, Harry ha luchado en los tribunales por el derecho a recuperar o al menos a contribuir a la financiación, una protección policial adecuada. Ha argumentado repetidamente que los guardias privados, por muy capacitados que sean, no pueden sustituir la inteligencia estatal, la autoridad legal, ni la coordinación con los organismos oficiales. De repente, según esta versión, la reserva de emergencia que brindaba cierta tranquilidad también ha desaparecido. Eso no es solo un revés legal, eso es pánico. El escudo no solo se debilitó, sino que se lo arrebataron mientras las flechas aún volaban. Y aquí es donde el guión se vuelve muy perspicaz en cuanto a la psicología. Sugiere que Harry no ve la seguridad como un problema más, sino como el problema principal. Lo único que demuestra que sigue siendo quien nació para ser. Sin ella, no solo está en peligro, sino que está a la deriva. Se convierte en príncipe de título, pero no en príncipe de poder. Reconocible en todas partes, pero sin protección alguna. Esa es una forma terrible de vivir. Especialmente si crees que el peligro es real. Sobre todo, si creciste rodeado de policías, protocolos y equipos de inteligencia que hacían que el mundo entero pareciera controlado. Quienes nunca han vivido en un sistema así suelen pasar por alto este punto. Una vez que uno se ha criado con total protección, la seguridad de una persona adinerada común puede sentirse como estar bajo la lluvia con un paraguas después de años viviendo bajo un techo. Puede ser costosa, puede ser profesional, pero aún así se siente precaria. Por eso la negativa de Australia resulta tan impactante en esta historia. No se trata solo de dinero, se trata de acceso, nada de escoltas policiales, nada de intercambio de inteligencia al más alto nivel, nada de carreteras cerradas porque un príncipe esté de paso, nada de maquinaria silenciosa funcionando en segundo plano, solo acuerdos privados. Y los acuerdos privados, por muy elitistas que sean, no pueden suplantar la identidad del Estado. Mientras tanto, la reacción pública descrita en el guión es casi tan perjudicial como la oficial. En Australia,
Se dice que los críticos, al observar la mansión de los duques de Sussex, sus acuerdos con los medios y su estilo de vida de celebridades, se preguntaron por qué los contribuyentes debían financiar la protección de personas que habían abandonado sus funciones públicas. En Gran Bretaña, este mismo argumento se ha repetido durante años. Si Harry y Meghan querían libertad, ¿por qué el público debía pagar las cargas de seguridad que conlleva su fama? Esa pregunta puede sonar dura, pero es poderosa porque es fácil de entender. Y las ideas fáciles triunfan. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos los involucrados, al menos en el mundo creado por el guión. El asunto dejó de parecer un desacuerdo que aún podía resolverse en privado. Empezó a parecer una estrategia, un protocolo inflexible, una línea roja, sin vuelta atrás, sin apoyo a medias, sin un colchón de emergencia secreto, esperando en segundo plano. Si ese es el caso, entonces la monarquía no está simplemente permitiendo que Harry y Meghan vivan con las consecuencias. Está aplicando esas consecuencias. Ahí es donde el príncipe Guillermo entra en escena, no como un rival vociferante, sino como un artífice silencioso. El guión lo presenta como el defensor más firme de lo que podríamos llamar un futuro sin subsidios. Se acabaron los privilegios fantasma. Se acabó la protección real para la vida comercial privada. Se acabó la posibilidad de que Harry y Meghan comercialicen el aura de la realeza mientras el Estado sigue pagando la parte más costosa de su mantenimiento. Visto así, la seguridad no es solo una cuestión de protección, es una frontera. Y, según esta versión, William es quien lo custodia. El enfrentamiento es sutil porque no hace falta convocar una rueda de prensa. Ningún hermano tiene que acusar a otro ante las cámaras. Basta con tomar algunas decisiones firmes, no intervenir en ciertos asuntos y negarse a difuminar la línea entre la vida profesional y la vida privada de la familia real. El resultado es devastador de todos modos. Harry se ve obligado a seguir financiando la imagen de estatus excepcional, mientras que la institución que creó ese estatus deja poco a poco de confirmarlo. Esa es la trampa. Si reduce su gasto, el mundo presenciará un declive. Si sigue gastando, las facturas se acumularán. Si sigue peleando, parecerá que se cree con derecho a todo. Si deja de luchar, acepta el descenso de categoría. Y la verdad completa, al menos según la lógica de esta historia, aún estaba por llegar. Porque una vez que se abre el tema del dinero, la gente empieza a plantearse algo aún más peligroso. Si Harry y Meghan ya no pueden contar con la corona, ¿podrán seguir permitiéndose el estilo de vida que construyeron después de abandonarla? La realidad no radica en que un país diga que no o que se retiren los fondos de un palacio. Se trata de un sistema que cierra filas y de una pareja que descubre que la fama, el dinero y los títulos no reconstruyen automáticamente lo que el Estado proporcionó en su momento. Esa es la verdad que subyace en cada parte de esta historia. Los testimonios de los testigos revelan un mundo donde la seguridad no es solo protección contra el peligro, es un lenguaje de poder. Los miembros de la realeza en activo se mueven con una solemnidad particular.
Los países responden de manera diferente. La policía y los servicios de inteligencia se coordinan de forma distinta. Las carreteras se adaptan a sus necesidades. El riesgo se gestiona a un nivel que la mayoría de los ciudadanos jamás percibe. Harry conocía ese mundo desde que nació. Luego, lo dejó. Y según la historia que me contaste, ahora puede que esté aprendiendo que no se puede recrear todo eso con riqueza privada. Por muy grandes que sean los contratos, o por muy impresionantes que sean los guardias, se pueden comprar puertas, se pueden comprar choferes, se pueden comprar equipos de exmilitares. Lo que no se puede comprar tan fácilmente es la fuerza legal y soberana de un Estado que decide que todavía te considera uno de los suyos en términos oficiales. Ese es el meollo del supuesto rechazo australiano, y también constituye el núcleo de la incautación de $5 millones, según los informes. Ambas decisiones, en conjunto, cuentan la misma historia. Los duques de Sussex están siendo empujados al mercado. La monarquía ya no está dispuesta a financiar la brecha entre el peligro real y la vida privada. Si Harry y Meghan quieren una protección extraordinaria, deben costearla como cualquier otra celebridad internacional. Si eso resulta demasiado costoso, ya no es problema del palacio. Ese es el verdadero veredicto que se esconde tras los titulares. También ayuda a explicar por qué el papel de William cobra tanta importancia en el guión. No se le presenta como un hermano impulsivo y emocional, sino como el futuro rey que piensa en términos institucionales. Independientemente de si cada detalle alegado es correcto o no, la lógica es fácil de seguir. William no puede permitir un modelo permanente en el que los ex miembros de la realeza se lucren con el prestigio real, viajen como pequeños monarcas y, aún así, esperen que los contribuyentes o la corona cubran el gasto más elevado. Si ese modelo se mantiene, la frontera se debilita. Si la frontera se debilita, la monarquía se debilita con ella. Ese parece ser el cálculo. Y si es así, es frío, pero constante. La reacción pública es crucial en este caso porque justifica esas decisiones. Tanto en Gran Bretaña como en Australia, muchos ciudadanos de a pie ya no tienen paciencia para las quejas de la élite disfrazadas de necesidad. Ven a una pareja con una mansión, contratos con los medios, atención internacional y acceso a oportunidades con las que la mayoría de la gente ni siquiera puede soñar. En ese contexto, las súplicas de protección financiada por el Estado pueden sonar menos a necesidad y más a una negativa a aceptar las condiciones de la independencia. Eso podría no ser justo para el miedo de Harry, pero tiene un gran poder político, y la política, no el sentimiento, suele ser lo que decide estas cosas. Estas historias nos permiten comprender lo rápido que puede cambiar la simpatía. Hubo un tiempo en que la ruptura de Harry y Meghan con la vida real despertó verdadera compasión. Muchos creían que habían sido acorralados por la presión de la prensa, las tensiones familiares y la rígida cultura palaciega. Pero con el tiempo, las repetidas entrevistas, las quejas públicas, los proyectos comerciales y la constante intromisión
En la vida real parecen haber mermado esa simpatía. La curiosidad se convirtió en cansancio. El apoyo se convirtió en escepticismo. Y una vez que se produce ese cambio, los gobiernos lo notan. Así pues, las consecuencias no son solo emocionales, sino también prácticas. Si el palacio se ha retirado definitivamente y los países empiezan a tratar a Harry y Meghan como visitantes privados, la situación se torna desoladora. Los expertos en seguridad suelen estimar que la protección de primer nivel para una familia como la suya cuesta millones al año. Si a esto le sumamos los honorarios legales, los viajes, el personal, las relaciones públicas y el coste de mantener una imagen pública global de gran visibilidad, la presión resulta evidente. Ese tipo de vida necesita combustible constante. Los acuerdos tienen que seguir llegando. La relevancia debe mantenerse. La imagen tiene que seguir siendo cara. Y aquí viene lo más incómodo. Cuanto más dinero necesiten Harry y Meghan para mantener el estilo de vida que los protege, más fama necesitarán, lo que a su vez hará que esa protección sea necesaria. Es un círculo vicioso. La visibilidad trae oportunidades. Las oportunidades traen dinero. El dinero financia la seguridad. Pero la visibilidad también mantiene vivos el riesgo y el escrutinio. Se convierte en una jaula construida con reputación. ¿Qué cambia ahora? Quizás un retiro tranquilo, quizás menos apariciones internacionales. Tal vez sea necesario un mayor impulso hacia proyectos que no requieran la teatralidad de movimientos casi reales. O tal vez, como sugiere el guión, una posibilidad más desesperada. Que Harry intente reparar los lazos familiares no por sentimentalismo, sino porque el antiguo sistema aún ofrece algo que el dinero privado no puede reemplazar por completo. Esa sería la mayor ironía de todas. Se marchó para vivir según sus propias reglas, pero luego se ve obligado a regresar por algo que no puede resolver solo. Seguridad, Estado, pertenencia. Muchos se preguntan cómo terminará esto, porque no hay un final fácil. Harry no puede ser un hombre común y corriente. Es demasiado conocido, está demasiado vigilado, demasiado marcado por la historia. Pero también es posible que nunca más vuelva a ser tratado como un miembro de la realeza con la protección que merecía antes. Eso lo deja en la situación más difícil posible, suspendido entre dos mundos. Demasiado real para el anonimato. Demasiado aislado para recibir una cobertura real completa. Y Meghan se encuentra atrapada en la misma trampa, aunque de una manera diferente. Le vendieron una visión del poder real moderno, luego vio cómo la estructura que lo sustentaba se volvía condicional, después hostil, y tal vez incluso desaparecía por completo. Independientemente de lo que la gente piense de ella, y se trata de una transformación extraña y costosa de vivir en público. Entonces, cuando el humo se disipe, ¿qué quedará? Un rey que parece decidido a reducir el tamaño de la monarquía. Un futuro rey que parece reacio a dejar ninguna puerta entreabierta. Un príncipe que aún puede creer que su peligro es único. Y una duquesa que sabe que la imagen puede ser tanto una armadura como una carga. Nunca se trató solo de $5 millones. Se trataba de quien todavía tiene derecho a moverse por el mundo bajo la sombra de la corona. Por eso la historia resulta tan pesada.
El dinero se puede reemplazar. El estatus, una vez oficialmente mermado, es mucho más difícil de recuperar. Y cuando una disputa familiar se convierte en un asunto de Estado, el daño ya no pertenece solo a particulares. Pasa a formar parte de la historia pública de la propia monarquía. En definitiva, esta saga revela algo incómodo sobre el poder. Las instituciones no siempre destruyen a las personas con un acto dramático. A veces, simplemente se retiran. El título permanece. Las cámaras permanecen. El recuerdo permanece. Pero la maquinaria detrás de la imagen se silencia, y ese silencio lo cambia todo. Estas historias nos permiten comprender qué sucede cuando el privilegio, el dolor, el orgullo y el dinero público chocan en un mismo lugar. No todas las batallas se libran con discursos. Algunas se libran con presupuestos, definiciones negativas y la larga y fría paciencia de una institución que sabe que puede resistir más que casi cualquiera.